de pie, no sobre sus pies, porque nadie va a colocar sobre sus pies, sino de pie. Vamos a colocarnos de pie, amén, para honrar la palabra de Dios. Y vamos a leer en Levítico capítulo 19, versículo 32, amén. Levítico capítulo 19, versículo 32. Cuando usted lo busque, usted alaba a Dios. Por cada hoja que usted pase, diga gloria a Dios, aleluya. Y cuando lo consiga, confirma con una buena alabanza. Buena, no así, buena es gloria a Dios. Aleluya, amén. ¿Estamos allí ubicados? Todos juntos en un solo versículo. Vamos a leer todos juntos allí en Levítico capítulo 19, versículo 32. Amén. Lo leemos todos juntos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. ¿Qué dice? Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor. Firma yo Jehová. Repetimos. Delante de las canas te levantarás y honrarás el rostro del anciano, y de tu Dios tendrás temor, yo Jehová. Con la ayuda del Señor voy a hablar su palabra bajo el tema honrando el rostro del anciano. Amén. ¿Cuál es el tema? Honrando el rostro del anciano. Nuestro hermano José Rojas nos dirige en la oración para que Dios nos ayude a dar este tema. Cristo vive. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias en esta preciosa noche, Dios mío. Nos permite una vez más estar en tu casa para enseñarnos, bendecirnos, Señor. Mira este momento, Dios mío, del servicio, cuando tu palabra va a ser expuesta, Dios mío. Te rogamos que tu presencia, Dios mío, la chequina de Jehová, tu Espíritu Santo, se pasee en esta noche, Dios mío, como usted quiera, obrando, Señor, bendiciendo, Señor, enseñándonos para gloria y honra de tu nombre, Señor. Usa a nuestro hermano pastor, Dios mío. Dale usted, Dios mío, aleluya, esa sabiduría. Revélale tu palabra, Señor. Úsalo en esta noche, Dios mío, para bendecir a tu iglesia, Padre. En el nombre de Jesús. Muchas gracias, Señor. Amén y amén. Gloria a Dios. Alabando a Dios, tome su asiento, por favor. Honrando el rostro del anciano. Esta palabra anciano que vemos aquí en Levítico viene del hebreo saquén. Significa viejo, significa también ayo, palabra ayo, significa de edad avanzada y también vejez. Aquí también encontramos la palabra canas en este versículo que hemos leído. Esta palabra canas del hebreo seiba significa edad de vejez o propiamente la vejez. Cuando dice en la primera parte del versículo 32 del capítulo 19 de Levítico, dice: delante de las canas te levantarás. Esta palabra levantarás del hebreo con significa permanecer en pie. Bajo la ley, si estábamos, por ejemplo, todos aquí y por esa puerta entraba un anciano, todo el mundo tenía que levantarse. Es un acto de reverencia. Todo el mundo debía de levantarse cuando veía las canas de aquel anciano. ¿Qué sucede hoy en día? No sé por qué para muchos ancianos y no tan ancianos tener cana es una vergüenza. Y para ellos es una vergüenza las canas que, uno, se las quitan.
Y mientras más se la quitan, más le sale. 2, se las pinta. Y eso no es lo correcto. Si nosotros tenemos cana, no somos tan ancianos nosotros, pero ya tenemos unas cuantas, y mientras más edad tenga, más canas le van a salir, pues la Biblia habla que esas canas son simbólicos o representan sabiduría, representan autoridad, representan respeto. ¿Qué sucede? Para nosotros como obra, nosotros tener cana o que alguien tenga cana es algo que se respeta. Ciertamente no estamos bajo la ley de Moisés para uno levantarse cada vez que vea a un anciano. Es cierto, no es una ley que nosotros como tal cumplimos, pero más que levantarse o colocarse de pie, lo importante es respetarlo. Eso sí es una ley. Amén, para nosotros. Y dice, en la segunda parte dice, y honrarás el rostro del anciano. Esa palabra honrarás del hebreo hadar significa respetar, favorecer y distinguir. Quiere decir que en esta ley había que respetar a los ancianos, había que favorecerlo y había que distinguirlo. Donde quiera que un anciano aparecía, la gente de una vez le hacía un acto de reverencia. De hecho, muchos de estos ancianos se encontraban en las entradas de las ciudades, en las plazas, en lugares públicos, y cuando había un caso difícil de manejar y quizás hasta los sacerdotes no sabían cómo hacer, ellos iban a consultar a los ancianos, personas de edad avanzada, que por los años que habían vivido tenían experiencia, aunque quizás algunos que otros, digo yo, actualmente no tenía estudio, porque en los tiempos de la ley la gente estudiaba, la gente se preparaba, la gente se capacitaba en cuanto a la capacidad de estudios que habían para aquel entonces. ¿Qué sucede? Nosotros tenemos que entender que en un anciano hay una capacidad mayor que cualquiera de nosotros. Tienen sus experiencias vividas. Y sentarse a escuchar a un anciano, para algunos es algo aburrido, repetitivo, etcétera. Pero para un cristiano, sentarse a escuchar un anciano debe ser una honra. De hecho, como joven que aún soy, cuando me toca estar entre ancianos, porque dentro de la viña del Señor nos toca estar con diferentes edades, yo digo que todos ellos hablen hasta horas. Si usted se reúne con un anciano, mínimo es una hora que va a hablar. Dios bendiga a la hermana Ana Durán, ¿verdad? Estuvimos allí y desde las 4 hasta las 5 nos dio un buen discurso sabroso. ¿Qué hicimos nosotros en casa de la hermana Ana? ¿La interrumpimos? No, que hablara una hora completa. Estuvo contenta porque la escuchamos. Y a las 5 en punto ella se dio cuenta de que era el tiempo del servicio allí en familiar. Si son 2 ancianos, son 2 horas. Si son 3 ancianos, son 3 horas mínimo. Y hay que sentarse a escucharlos. Allí usted va a aprender mucho de la vida. Y cuando hay preguntas un poco difíciles, no sabe qué hacer, qué responder, ¿por qué no consultar a los ancianos de la iglesia? De hecho, la iglesia primitiva tenía a los ancianos en un honor tan grande que en cualquier situación complicada, la iglesia primitiva consultaba a los ancianos. De hecho, a las ancianas de edad se le delegaba formar a las jovencitas, prepararlas para el matrimonio, prepararlas para el hogar. Y estas ancianas dentro de la iglesia primitiva, libro de los Hechos, eran tan utilizadas, hermanos, que se sentían ocupadas. Quizás no podía ejercer algún tipo de trabajo físico el anciano, la anciana por la edad, pero ellos pueden dar una lección, una enseñanza, transmitir algo que han vivido, y en eso ellos se mantienen útiles. De hecho, las conferencias matrimoniales debieran de darle a los ancianos o las ancianas.
por sus experiencias vividas, sean buenas o malas, las ha tenido. Y cuando alguien pretende casarse, debiera de acercarse a una anciana, si es jovencita, y preguntarle: me quiero casar, ¿qué consejo usted me daría? Y afinar ese oído tan bien y tomar nota, porque allí habrá muchos consejos sabios para usted. Y si es un jovencito, se acerca a ese anciano y le pregunta: ¿qué consejo puede darme? Deseo casarme, me voy a casar, ¿qué debo hacer? ¿Qué no debo hacer? Cuéntame tus experiencias. Y siéntese mínimo una hora a escuchar una cátedra de matrimonio, de pura experiencia. Y aunque nosotros ciertamente nos vamos a la palabra, en la palabra hay situaciones que no se nos dice. Esa la aprendemos ¿cómo? En el campo de batalla, por donde han pasado los ancianos y las ancianas. Quiero brevemente tocar a algunos ancianos, son dos y una anciana. Vemos en esta parte ahora un contraste entre dos ancianos. El primero lo encontramos en Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 31. Es el primer anciano en el cual vamos a hacer un contraste entre este anciano, que su nombre significa fuerte, y otro anciano que su nombre significa impetuoso. Veamos el primero. Allí en Segunda de Samuel, capítulo 19, versículo 31 dice: también Barzillai, este es el primer anciano, también Barzillai, galadita, descendió de Rogelín y pasó el Jordán con el rey para acompañarle al otro lado del Jordán. ¡Qué bendición! El rey estaba acompañado ¿de quién? De un anciano. Punto y seguido, dice el 32. Era Barzillai muy anciano. ¿Qué edad tenía Barzillai? Dice de 80 años. Y él había dado provisiones al rey cuando estaba en Manaín, porque era un hombre muy rico. Era muy anciano y era un hombre muy rico. Y a pesar de tener riquezas materiales, él ayudó a este rey cuando estaba conquistando algunos territorios. Dice el 33. Y el rey dijo a Barzillai, ¿qué le dijo el rey a Barzillai? Pasa conmigo y yo te sustentaré conmigo en Jerusalén. En otras palabras, ya tú me ayudaste, ya tú me sustentaste, ya tú hiciste mucho por mí, ahora quiero yo hacerlo contigo. Eso es honrar al anciano. Quiero honrarte. Pasa conmigo, vamos al otro lado del Jordán y allá yo te voy a sustentar. Sustentar es honrar, te voy a honrar. Pero ¿qué pasó? Dice 34. Mas Barzillai dijo al rey, número 1, ¿cuántos años más habré de vivir para que yo suba con el rey a Jerusalén? Miren la pregunta como respuesta que le da este anciano. Hay varias. Analizaremos brevemente todas. Dice la primera: ¿cuántos años más habré de vivir? En otras palabras, yo ya me voy a morir. Y usted va a encontrar esta misma respuesta en muchos ancianos. Ya ellos no piensan mucho en el futuro. Ya ellos están pensando en que hoy pueden morirse. Y aunque se le invita el rey a pasar con él, a disfrutar, por decir, unas buenas vacaciones con él en Jerusalén, donde él lo va a sustentar con todo, él dice: ¿para qué yo voy a disfrutar si ya me queda poco tiempo de vida? Pregunto al anciano que me escucha: ¿qué sabe usted qué tiempo le queda de vida? La semana pasada murió una anciana de 103 años.
que vivía a media cuadra de la iglesia donde anteriormente pastoreábamos. Una ancianita que había ya perdido su vista, una sola vez pudo congregarse con nosotros un domingo porque ya estaba muy avanzada. La conocí cuando tenía 101 años. Cuando fuimos a su casa a hacer un culto en su casa porque ella no puede congregarse, fue una experiencia para mí tan inolvidable. Uno siempre pensando, Señor, una palabra para los ancianos, siempre están un poquito deprimidos, están así con dolores, atareados. Pero Dios sorprende a uno. A pesar de que llegamos allí, ciertamente ella ya no puede caminar, no podía caminar mucho, ya cieguita. Pero hermano, cuando comenzamos a orar, descendió sobre esa ancianita de 101 años el poder de Dios. Comenzó a hablar en otras lenguas. Y mientras que ella hablaba en lengua, yo lo que hacía era arrodillarme y sentía como a través de esa ministración yo era levantado y ministrado. Yo pensando en ir para darle palabra a aquella anciana de 101 años. Y cuando llegué allí, Dios tenía todo preparado. Dice, Ciro, hoy te vas a sentar a mi mesa, que yo voy a usar a esta anciana para ministrar tu vida. Una anciana fue operada. Y otra anciana fue operada. Terrible, hermano, fue operada de su pierna. Ella iba un domingo para la iglesia. Ya en la iglesia, antes de venir para acá, la otra iglesia de La Blanca, ella iba un domingo para la iglesia y alguien le fue a dar la cola porque era anciana, pero era muy alto para levantar el pie y montarse en aquel transporte. Y haciendo el esfuerzo de montarse en alto, tuvo un daño en las rodillas. Con todo eso llegó a la iglesia con dolor, se devolvió a su casa y tuvieron que operarla. El día que fueron a operarla, ese día se operaron 2 más ancianos como ella. Resulta ser que los otros 2 ancianos no eran cristianos y ella sí. Orando, fortalecida en Dios. Los 3 se operaron ese día, pero al pasar los días, después en su postoperatorio o recuperación, los otros 2 que se operaron, que no eran cristianos, iban bien. Pero ella se infectó en la operación. Justicamente la hermana, la cristiana, la ancianita, como unos 80 y algo de años tenía ella. Cuando me enteré que en la operación no salió bien, estaba infectada, peor el dolor, no podía dormir ni con calmante, yo igual dije, Señor, ¿qué palabra le doy a esta anciana? El solo verla me va a dar dolor. ¿Qué le digo? ¿Cómo la animo? No es fácil. Y cuando llegué estaba en una maquita, después la sentaron, su esposo otro anciano allí al lado. Y bueno, uno comienza a hablar con ellos, a leer la palabra y de repente, hermano, ella me interrumpe para ella darme una palabra. E increíblemente, estando con su dolor, con su infección, que debían que operarla nuevamente, de hecho la operaron otra vez y no salió tan bien y la operaron por 3ª vez y ya está un poquito mejor. Pero ese día yo tuve que sentarme y callarme en la boca para escuchar a esta anciana dándome una cátedra de fe y hablándome de fe y hablándome de creer en Dios aunque todo vaya mal y hablándome que aunque estaba allí sufriendo, su fe estaba en el Señor. Y su esposo, que estaba bien, más bien su esposo era el que estaba incrédulo, y su esposo parecía el enfermo más bien, y ella animando al esposo diciendo, pero este hombre que está bien se la pasa peor que yo, agarre ánimo, agarre fe y aquello. Y yo no sé cuál ha sido su experiencia cuando va un anciano, pero la mía es que cada vez que voy a ver un anciano, yo salgo fortalecido, yo salgo bendecido. Dios lo usa a ellos para bendecir mi vida. ¿Por qué? Porque en ello hay una palabra de Dios para nosotros. Pero este Barzillai no pensaba igual. Ya yo me voy a morir. Dice el verso 35, de edad de 80 años hoy este día. Y hace otra pregunta, ¿podré distinguir entre lo que es agradable y lo que no es? ¿Podré distinguir? ¿No ve que tengo 80 años y ya no veo bien? Hay algo normal, que es una enfermedad que la padecen muchos ancianos. ¿Cómo se llama?
de la vista, presbicia. Es la pérdida progresiva de la vista que es en la mayoría de los ancianos. Sí, catarata es otra que se presenta y etcétera, hay otras más, pero esta es la más común ya en una edad avanzada. Es normal que ya el anciano vaya perdiendo la vista. Se va degenerando los órganos del cuerpo. No solamente la vista. Él sigue diciendo: tomará gusto ahora tu siervo en lo que coma o beba. El anciano va perdiendo también su gusto. Ya lo que es dulce no le sabe nada, lo que es salado no le sabe. Son cambios que ocurren en esa edad. Barzilai está siendo muy sincero. Dice otra pregunta: ¿oiré más la voz de los cantores y de las cantoras? Pierda progresiva también de la audición. Dice: ¿para qué pues ha de ser tu siervo? Y era rico. Ha de ser tu siervo una carga para mi señor el rey. Y usted sabe que muchos ancianos se sienten que son una carga. Hay un anciano que murió de depresión. Y cuando fuimos a visitarlo, estaba muy deprimido. Tan deprimido que él como que se le iba los tiempos. Muy anciano. Toda la vida había trabajado y trabajado y trabajado y trabajado. Pero llegó una edad donde ya no podía trabajar. Ya era anciano. Tenía su esposa quien podía laborar un poco más que él, era más joven. Tenía uno, dos, como le conocí, 3 hijos. Tenía 3 hijos que trabajaban afuera del país. Habían 2, tenía 4 hijos que yo sepa, 2 afuera. Una vivía con ellos, la más jovencita, y otra vivía como a una cuadra. Y los hijos que están por fuera le mandaban, le enviaban, le mandaban comida, ropa, sustento, para medicina. Él estaba bien. Pero a él no le gustaba que sus hijos lo estuvieran, dice él, manteniendo. Él se sentía que era una carga. Y eso lo llevó a deprimirse porque él salía a buscar trabajo, pero ya con la edad nadie le daba. Fue tanto la depresión que cayó, hermano, que murió de depresión. Cuando pude hablar con él le dije: pero ¿sabe cuántos ancianos deseara tener lo que usted tiene? ¿Sabe cuántos ancianos deseara que sus hijos le ayudaran y a usted le ayudan? Y bastante. Come bien, vive bien, lo que usted pida se lo mandan. Y le conté a él el caso de un anciano que conocí, que el caso fue muy distinto. Era un anciano que lo habían abandonado. Cuando llegamos allá a su habitación, que era la parte de atrás de una casa, como el cuarto de colocar los chécheres, los corotos. Claro, estaba desocupado, lo desocuparon y era un cuartico. En ese cuartico él vivía. Él usaba sonda de ambos lados para sus 2 necesidades, que usted sabe. Usaba sonda, la misma sonda todo el tiempo, porque quién se la cambiaba. Y su cama de dormir era una silla mecedora. Esa era su cama de dormir. Allí estaba aquel anciano, muy abandonado. Cuando los vecinos podían, le llevaban algo y comían de lo que los vecinos le daban. Y le dije: sus hijos, ¿dónde están? Se fueron todos, no sé dónde están, me abandonaron. Mi nieto tampoco sé dónde está. Aquí estoy. Él era muy católico, apostólico y romano, y los católicos, apostólicos, romanos nunca fueron a visitarlo. Pero llegaron los aleluyas y esta fiesta se prendió. Se le predicó la palabra, se le hizo un seguimiento, se hacían cultos en ese lugar y tratamos de hacer lo posible por hacernos sentir una persona importante como lo es. Al poco día se entregó a Cristo, arrancó las imágenes que tenía pegadas en la pared, las echó a la basura y comenzó a buscar a Dios. Y cuando comenzó a levantarse, Dios se lo llevó.
A pesar de que estaba en esa condición, no estaba deprimido. Mientras que otro anciano que lo tenía todo, se deprimía. No es fácil entender los ancianos. No es fácil. Mucha gente que no entiende los ancianos, ¿qué hacen? Los critican, los regañan. Yo he visto hijos en mi familia regañando a los ancianos. Porque a veces no quieren comer, porque a veces no quieren dormir, porque no quieren quedarse quietos, porque quieren ir para el patio a ver qué pueden limpiar, porque quieren fregar 2 o 3 platicos. Y en vez de dejar que ellos hagan lo que puedan hacer, porque ellos no quieren sentirse una carga, es normal que se sientan una carga. Aquí lo dijo Barcilay, no quiero ser una carga para ti. Y los ancianos dicen siempre eso: no quiero ser una carga para mi hijo, no quiero ser una carga para mi hija, no quiero ser una carga para mi familia. En vez de ver el anciano la bendición de Dios, en otras palabras, Barcilay, en vez de ver la bendición de Dios, que un rey le dijo: te voy a sustentar, nada te va a faltar, te voy a ayudar. ¿Qué dijo él? Yo no quiero ser una carga para ti. Y hay ancianos que me están escuchando, que en vez de ver que a través de sus hijos, sus nietos, su familia, Dios quiere bendecirlo, Dios quiere ayudarlo, Dios quiere darle algo, ellos están todo el tiempo quejándose por eso. Es que soy una carga, es que me siento mantenido, es que me siento mantenida. Deje de sentirse así. Dios a usted lo está honrando, Dios a usted la está honrando. Deje que Dios lo honre. Dile gracias a Dios que poco o mucho le están dando. La están cuidando, la están vigilando, la están protegiendo. Hay muchos ancianos que hoy en día en el mundo entero no tienen la misma bendición que usted. Y yo he visto ancianos y ancianas en las calles vendiendo cualquier cosita, vendiendo bolsas, vendiendo caramelos. Allá en la Plaza La Candelaria de Caracas hay un hombre que cuando los carros se detienen, ya es anciano, los carros se detienen por el semáforo, él se pone un hula hula y comienza a hacer malabares para ganarse sustento a aquel anciano. Y usted que me escucha, usted no tiene que hacer malabares para que alguien le dé un plato de comida. Allí está su hijo, allí está su hija, allí está su nieto, allí está su nieta, allí está el vecino, allí está el hermano, allí está el impío. Hasta el brujo a veces le lleva comida a usted. Y en vez de decir gracias a Dios que me está sustentando, se la pasa diciendo: es que soy una carga, es que me siento una carga. No hagas como Barcilay, que teniendo la bendición de Dios, dijo: yo soy una carga. A Dios la gloria. Dice algo más la palabra del Señor. En el verso 36 dice: ¿pasará tu siervo un poco más allá del Jordán con el rey? ¿Por qué me ha de dar el rey tan grande recompensa? Dios mío, ojalá me la dieran a mí cuando yo sea anciano. Yo te ruego que dejes volver a tu siervo y que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y de mi madre. Y algo que tienen los ancianos es que quieren volver a su lugar de origen. Quieren volver a su casa paterno-materna. Eso es algo que está innato en ancianos. Quieren volver, anhelan volver y quedarse allí para siempre. Pero anciano y anciana que me escucha, a veces los hijos a usted va a querer atenderlo, pero no pueden atenderlo donde usted quiera. A veces los hijos quieren atenderlo, pero usted tiene que mudarse para donde ellos viven. Cuando mi madre sea más anciana, yo le he dicho: mamá, cuando ya usted vea que no pueda, me dice, conmigo se viene a vivir. Donde yo esté, en cualquier parte que yo esté viviendo, yo le hago a usted una casita al lado mío. Todavía ella no es tan anciana, tiene 60 y algo, pero todavía tiene fuerza y atiende a mi abuelito, que es más anciano que ella. Pues yo le he dicho a mis suegros también: donde nos encontremos nosotros, usted ya no pueda valerse, y si nadie quiere ayudarlo, véngase conmigo. Yo haré 2 casas, uno para mis padres y uno para mis suegros. Todo lo que yo siembro, eso voy a recoger en la vida. Todo lo que usted haga a un anciano, así como usted trata a un anciano, así lo van a tratar a usted.
Y usted puede tratar mal a ese anciano o anciana cuando nadie lo ve en la casa. Usted mete en la casa, se fue todo el mundo. Ahí está ancianita, ahora sí, ¿verdad? Te la tira de gran cosa. Así te van a tratar a ti cuando llegues anciana. Porque aunque no te ve el ojo humano, arriba está el ojo de Dios diciendo: ¿qué estás haciendo? Escucha la palabra que te dice hoy: honra el rostro del anciano. Respeta las canas de ese anciano. No importa si es cristiano o no es cristiano. Aquí no dice si es cristiano, hónralo. Y al que no importa quién sea el anciano. Es que ese anciano es una falta de respeto. Pues eso es él con Dios. El hecho de que él sea falta de respeto, yo a él no voy a faltar respeto. Me alejo de él, está bien, para que no esté abusando, falta de respeto. Pero no puedo yo colocarme a nivel de él porque falta el respeto, y yo también falta el respeto porque le falta el respeto no a él, sino al Señor. Así que anciano o anciana que me escucha, si sus hijos, sus nietos, algún familiar quiere usted atenderlo, no es donde usted quiera. Porque el rey quería atender a este anciano Barzillai, pero no podía devolverse a la casa de los padres de él. ¿Qué le dijo él? Yo puedo sustentarte, pero vente conmigo. Y a veces los ancianos se ponen un poco cerrados. Nadie me saca de mi casa. En esta casa me muero y sacaron de la casa. Pero a usted en su casa no pueden atenderlo, porque sus hijos, sus nietos viven un poco más lejos y tienen que atender a su familia. Suelta ya esa casa aunque te cueste, y deja que el otro lado, allá de Jordán, te sustente tu hijo, tu hija, tu nieto, tu nieta, quien quiera sustentarte. Porque qué bendición cuando alguien quiere sustentar a esos ancianos, hermano. Si usted sabe que en su barrio, en su sector, vive un anciano que quizás no es familia suya, quizás no es cristiano, quizás fue el más terrible cuando su tiempo, las historias que cuentan la gente. Pero si usted sabe que ese es un anciano, aunque haya hecho lo que haya hecho, usted no puede portarse como los demás y pasa por allí diciendo: bien merecido ese anciano porque fue un abusador, y va con la Biblia en la mano. Usted que está aquí, que me escucha, tiene que ser diferente. Porque aunque haya sido un abusador, un falta de respeto en su momento cuando fue más joven, eso no le da a usted la autoridad de despreciarlo. Al contrario, repito, la Biblia nos dice: honra al anciano si se portó bien cuando era joven. No, honralo porque es el anciano y punto. ¿Qué nos cuesta a nosotros, amados hermanos, ayudar a los ancianos que viven en nuestra comunidad? Porque usted sabe que en su comunidad hay ancianitos y ancianitas que han sido abandonados, que no los atiende y que viven de lo que la gente le da. Lo increíble es que nunca el evangélico ha ido a su casa a llevar ni siquiera una repita en la mañana. ¿Por qué? ¿Por qué no llevarle un arrocito con pollito a ese anciano o esa anciana? Aunque no sea mi familia, aunque no venga a la iglesia, aunque no sea cristiano, aunque sea muy religioso, con mi virgencita no te metas. Bueno, no me meto, toma la comida, tranquila. Porque la Biblia no dice que si... No, la Biblia dice: hónralo, respétalo, ayúdalo, susténtalo. ¿Y usted cree que así no nos ganamos nosotros esos ancianos para el Señor? ¿Sabe cuántos ancianos nos hemos ganado para el Señor de esa manera? Llevándole algo, una visita. Y recuerde, la visita de los ancianos, usted no prepare un sermón de 1 hora para predicar a ese anciano. Usted prepare un versículo y deje que el anciano hable y hable y hable, que va a hablar mucho. No sea impaciente y irrespetuoso. Ya te hablo mucho, venga a hablar yo. Si usted va 1 hora a casa de un anciano y la hora completa lo habla él o ella, déjelo quieto, ore al final y váyase. Para ese anciano, esa anciana, esa fue la mejor visita. Porque ellos, más que escuchar, ellos quieren es conversar. Otra cosa antes que se me olvide: a un anciano no se le regaña. Es una falta de respeto regañar a un anciano, según lo que he leído en Levítico. No se le regaña. Una vez una hermanita
ancianita iba a la iglesia siempre contenta, riéndose. Siempre sonriendo, aleluya, gloria a Dios. Llega una ancianita, con esa de... Pero si usted conociera su historia, su esposo no la quería, su hija la maltrataba. Y aún así, cuando en su hogar ella vivía todo eso, siempre iba a la casa de Dios con una sonrisa, hermano. Un día, escuchando a esta anciana, porque la escuchaba casi que todos los días, porque siempre iba a hablar conmigo en la iglesia. Un día me di cuenta de que ella estaba haciendo algo que no debe hacer. Y me atreví, digo, perdón ya, de regañarla. No haga eso está mal hecho y aquello. Ella siempre había dicho anteriormente de que amaba mucho al hermano Ciro. Pero a partir de ese día que la regañé, ¿sabe qué decía de mí? Cuando le pregunté a mi pastor, porque yo no era pastor, ella era líder dentro de la iglesia, cuando consulté a mi pastor le dije, pastor, pasó esto y esto y esto, y me dijo, tienes que aprender algo. A los ancianos no se regañan. Ellos te contarán cosas y cosas y cosas y cosas que... ¿Qué vas a hacer con regañarlo? ¿Crees tú que vas a enderezar a un anciano? Ellos desean que tú le escuches, me dijo. Y después que él le escuche, abrázalo y ora por ellos. Y cuando hagas eso, siempre te van a amar. Y tuve que vigilar a la hermana que venía un día porque ya no quería ni hablarme. Ahí son los ancianos, hermano. Se juegan como niños a veces, hay que entenderlo. ¿Qué sucedió? Aquella oportunidad cuando la vi, me acerqué y le dije, perdóname, hermana. Perdóname. Bueno, hermano, sí, está bien, pero... Porque los ancianos son fuertes. Está bien. Y a partir de allí, más nunca la regañé. Y ella creo que está fuera del país porque se fue con su familia. Y donde quiera que esté, sé que nos amamos en el amor del Señor. No regaña a los ancianos. No regaña a las ancianas. Escúchelo largamente y luego denle un abrazo y ore por ellos. Y ellos serán felices así. Que Dios nos ayude, ¿verdad? Seguimos. Miren lo otro que dijo Barzillai. A Dios la gloria. Dice en el 37. Yo te ruego, ¿no?, que me deje volver a tu siervo, que muera en mi ciudad, junto al sepulcro de mi padre y mi madre. Dice, mas he aquí a tu siervo Quimán. Señaló a uno que había allí de nombre Quimán. ¿Quién se llama aquí Quimán? Ahí está tu siervo Quimán. Y dice el anciano, que pase él con mi señor el rey y haz a él lo que bien te pareciere. Anciano, si el Señor te quiere bendecir es a ti, ¿por qué tú dices que bendigan a otro? Si el Señor te escogió fue a ti, ¿por qué tú quieres que el Señor escoja a otro? Y todo el pueblo, dijo el rey en el 38, pues pase conmigo Quimán y yo haré con él como bien te parezca, y todo lo que tú pidieres de mí, yo lo haré. Y todo el pueblo pasó el Jordán, y luego el rey hubo también pasado. El rey besó a Barzillai y lo bendijo, y él se volvió a su casa. De ahí en adelante ya no sabemos más nada de Barzillai. ¿Quién detuvo la bendición? El anciano. ¿Quién dijo hasta aquí? El anciano. ¿Por qué no se escribió más de él? Porque así él lo decidió. Y cuando un anciano decide algo, ¿quién lo hará cambiar de opinión? Son características propias de un anciano. ¿Qué sucede? Ya no se habló más de él, sino ahora se habló fue de Quimán. Vamos al segundo caso, que es un contraste. Este sí es bastante conocido. Su nombre significa impetuoso y lo encontramos en el libro de Josué, capítulo 14. El compañero de batalla de Josué, ¿cómo se llamaba? El compañero de batalla de Josué, ¿cómo se llamaba? Caleb. Su nombre significa impetuoso.
Estamos en Josué capítulo 14, dice Josué 14. A partir del verso 10 dice: ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo. Desde el 7 dice Caleb: yo era de edad de 40 años cuando Moisés, siervo de Jehová, me envió de Cades Barnea a reconocer la tierra. Y yo le traje noticias como lo sentía en mi corazón. Y mis hermanos, los que habían subido conmigo, hicieron desfallecer el corazón del pueblo. Pero yo cumplí siguiendo a Jehová mi Dios. Entonces Moisés juró diciendo: ciertamente la tierra que oyó tu pie será para ti y para tus hijos en herencia perpetua, por cuanto cumpliste siguiendo a Jehová mi Dios. Ahora bien, Jehová me ha hecho vivir como Él dijo, estos 45 años más, aparte de los 40 que tenía aquel entonces, desde el tiempo que Jehová habló estas palabras a Moisés, cuando Israel andaba por el desierto. Y ahora, he aquí, hoy soy de edad de 85 años. Tenía más edad que Barzillai, pero vemos ahora este anciano con más edad, pero con una actitud distinta. Dice el 11: todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. Tremendo, ¿no? Todavía estoy tan fuerte como el día que Moisés me envió. ¿Cuál era mi fuerza entonces? Tal es ahora mi fuerza para la guerra, para salir y para entrar. Dame pues ahora este monte del cual habló Jehová aquel día, porque tú oíste en aquel día que los anaseos están allí y que hay ciudades grandes y fortificadas. Quizá Jehová estará conmigo y los echaré como ha dicho Jehová. Aquí hay un anciano lleno del poder de Dios que dice: yo todavía puedo hacer más. Estoy anciano, la vista me falla, los oídos me fallan, me falla el gusto, ya no puedo caminar como antes. Hay cosas que han cambiado en mí, he ido degenerando mi cuerpo de una forma u otra, pero igual todavía puedo hacer. Pastor, ¿qué puedo hacer? No me deje allí a un lado, ponme a hacer aunque sea algo. Yo puedo barrer, yo puedo hacer esto, yo puedo todavía hacer algo. Y cuando nosotros vemos en la iglesia a esos ancianos que quieren hacer algo, ¿cómo uno va a decirle: hermano, ya no haga eso, que usted es anciano, póngase para allá, deja que otro lo haga? Ese anciano más nunca se congrega con nosotros. Y yo quiero que los que me escuchan presente y por la radio, que son miembros de la iglesia, yo quiero que nosotros aprendamos a respetar a los ancianos. Que así como ya enseñamos que a los niños hay que tratarlos bien, hay que saludarlos, hay que darle la mano, hay que darle un abrazo, hay que tratarlos con cariño, igualmente hay que hacerlo con los ancianos. Cuando usted ve a un anciano entrar por la puerta, no sea así como: Dios lo bendiga, hermano, como que no llegó nadie. A partir de esta enseñanza tienes que aprender que tienes que honrarlo, atenderlo, darle la mano. Si es un hermano, acercarse, darle un abrazo, dar una palabra de ánimo, de fortaleza. Decirle que si faltó varios días, por ahí un hermano que no ha venido estos días, ¿verdad? Nuestro hermano Víctor, qué hermoso anciano, lleva unos días que no puede venir, está enfermito. Cuando él llega hay que hacer fiesta. Cuando usted lo vea pasar por esa puerta, salúdelo con amor, dígale: ¿qué le pasó, hermano Pito? Me enteré que estaba enfermo, estaba orando por usted, ya mejoró, le extrañamos en la iglesia, aquí usted hace falta. Mire, cuando usted trata a un anciano así en la iglesia, dígame cuándo se va a ir de la iglesia. Y si usted quiere sacarlo por, como me dijo un ancianito, me dijo: mire, en esta iglesia me han tratado tan bien, que si me sacan por la puerta, yo me meto por la ventana, me decía el ancianito. Ya él partió con el Señor hace unos años atrás. Es que, hermano, donde traten a uno bien, ¿cómo uno se va a ir? Uno se va de un lugar si no entiende que es un proceso de Dios cuando a uno lo tratan mal.
Pero cuando uno trata bien, hermano, ¿quién no quiere venir? Y sabe que hay ancianos y ancianas que dejan de asistir a la iglesia porque alguien lo trató mal. Y usted no puede decir, es que es un inmaduro, es anciano, es que... No, hermano. El inmaduro, con todo respeto, es usted. El falta de respeto es usted. El que no ha entendido el evangelio es usted. Hasta hoy las canas tienen que respetarse. El rostro del anciano tiene que respetarlo. Y cuando veamos a nuestros ancianos, hay que saludarlos con gozo, con alegría. Hay que dar una palabra de aliento. Hay que preguntarle cómo ha estado. Hay que preguntarle si necesita algo. Si usted tiene provisión porque Dios a usted lo ha bendecido, ¿por qué no le dice al anciano, algo necesita, una pastilla? Y escúchelo para ver si algo necesita. Y si tiene cómo, ¿por qué no comprar una pastillita? ¿Por qué no comprarle unos cambur? ¿Por qué no comprarle algo? ¿Por qué uno decir, allá él, con sus hijos, que le dé sus hijos? Si sus hijos no le van a dar, ¿quién le va a dar a ellos? Nosotros, la iglesia, somos responsables delante de Dios de atender a nuestros ancianos, de atender a nuestras ancianas, de ayudarlos, de visitarlos. ¿Cuándo fue la última vez que usted que me escucha visitó al anciano? ¿Cuándo fue la última vez que usted que me escucha fue a la casa de la anciana? ¿Cuándo fue la última vez? Ha pasado todo este año y usted no ha ido ni siquiera una vez a ver a su hermanita Luisa, ni a su hermanita Ana Durán a su casa, ni a su hermanito Víctor. Ella está bueno, Víctor, una semana. Y ¿dónde están los caballeros que allá nos aparecieron? ¿Cómo se sentirá él solo en esa casa? ¿Cómo comerá? ¿Cómo comerá? ¿Cómo vivirá? Allá él, pastor, ese es él con sus hijos. Esa es ella con sus hijas, pastor. Yo tengo mis ocupaciones. Yo pienso que no es así el evangelio. Pienso que el evangelio es diferente. Jesús, si estuviera aquí congregándose, estuviera metido en la casa de Víctor, en la casa de la hermana, otras más que hay ancianas. De hecho, aquí no hay muchos ancianos. Yo pensé que aquí había una flota de ancianos, y aquí hay pocos ancianos. Y si hay pocos ancianos, podemos entre todos visitarlos, atenderlos, ayudarlos. ¿Qué dice la iglesia? ¿No es bíblico eso? Hay ancianos como Barzilai. ¿Para qué, pastor, me va a visitar? Ya. Pero hay otros como Caleb. Vengan a mi casa, vamos a hacer un culto aquí. Los dos son importantes. A los dos Dios le da oportunidades. No desprecie a Barzilai porque no quiso hacerlo. Siga, insista. Es su forma de ser, es su temperamento. Caleb es diferente. Caleb es como un colérico, esos coléricos consanguíneos. Adelante. ¿Quién dijo miedo, pastor? Viejo es el diablo, dice. Así dicen esos ancianos. Viejo es el diablo. Yo soy joven todavía. Por fuera arrugado, pero por dentro siento como Caleb. ¿Dónde hay que ir? ¿Dónde hay que montarse? Bueno, usted se monta en la parte de delante del carro. No, yo me monto atrás en el camión con ustedes. No. Son los Caleb en estos tiempos, los hay. Pero sea un Caleb o sea un Barzilai, ambos ancianos, hay que respetarlo, hay que honrarlo, hay que atenderlo, hay que visitarlo. No solamente pastor, yo debo hacerlo, lo estoy haciendo, pero eso no solamente para el pastor. La iglesia debe abocarse a visitar los ancianos. Pregunte a las hermanas damas qué día van a ver las ancianas. Vaya un día con ellas, vaya un día a ese culto, disfrute, ve a esa anciana. Mañana no va a estar con nosotros ese anciano, esa anciana. Y por lo menos usted tendrá la satisfacción de que en vida fue a su casa y le llevó una harina, un arroz, unos aguacates, que hay bastante por allí. Y cuando vaya a la casa de un anciano, no vaya como enseñó Jesús Romero, con manos vacías. Llévele algo a ese anciano. Llévele algo a ese anciano.
Termino con esta ancianita hermosa que la encontramos en el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, versículo 36 al 38. Recuerde que el ministerio hacia los niños y hacia los ancianos son los que la gente no quiere en la iglesia. La gente fija su mirada en los adolescentes o en los jóvenes porque tienen fuerza, en las damas y los caballeros que todavía tienen algo que dar. Pero según para la gente equivocada, los niños y los ancianos ya no tienen nada que dar. Pero Dios dijo a los niños, venid a mí, y a los ancianos, hónralos. Amén. En el Evangelio según San Lucas, capítulo 2, encontramos en el versículo 36 al 38 la narrativa que dice de la siguiente manera. Estaba también allí Ana, Dios bendiga a Ana, profetisa, hija de Fanuel, de la tribu de Aser, de edad muy avanzada, pues había vivido con su marido 7 años desde su virginidad. Se casó, promedios de edad de judía, 15 a 20 años. Digamos 20 años se casó. Promedio, ¿no? No dice eso la Biblia. Si se casó a los 20 años, vivió 7 años con su marido, su esposo. Quiere decir que su esposo murió cuando ella era muy joven todavía. Ejemplo, 27 años por mencionar una edad. La Biblia no dice qué edad. Solamente para entender más o menos cuántos años tenía. Dice el 37, y era viuda. ¿Hacía cuánto? 84 años era viuda. Más 7 de casada. ¿Cuánto? 91. ¿Y si se casó a los 20? 111. Si se casó a los 15, 106. Quiere decir que ella tenía más de 100 años. Ven, por los cálculos que sacamos aquí por la Biblia misma. Era muy anciana, como 100 años algo tenía, y todavía iba al templo. Es que algo que aman los ancianos y las ancianas cristianos es que quieren estar todos los días en el templo. ¿Usted ni se imagina cuánto anhela un anciano, una anciana estar todos los días en la casa de Dios? ¿Usted ni se imagina los ancianos y ancianas cuando no pueden congregarse por salud, por razones personales, en su casa se quedan llorando muchas veces? Y a ellos no lo deprime tanto la situación país, sino el no poderse congregar. ¿Qué cosa, no? Hay hermanos que tienen fuerza para congregarse y eso hay que arrastrarlos llevarlos con una carretilla. Hermanos, vamos para la iglesia, monte esa carretilla. Con todo y eso que lo van a buscar, que lo llaman, que lo invitan, con todo y eso que están detrás de él. Ay no, hermano, mañana sí. Y dice el anciano en su casa, ojalá tuviera yo la fuerza de ese joven. Dice el anciano en su casa, ojalá yo tuviera la fuerza de esa hermana. No llegaría a la hora de terminar el culto, llegaría antes de comenzar el culto. Vería qué hay que hacer en la iglesia, si hay que limpiar, si hay que arreglar un cable, algo, estaría allí. Me tiraría de rodillas ahora un rato y después es que comienza el culto. Los ancianos y ancianas son personas de oración, son muy espirituales. Muy espirituales. Son gente que dedica su tiempo a orar y a orar. Y si todavía ven, como la hermana Ana Durán, que todavía puede ver, esas leen y leen. Usted va a la casa de hermana Ana, ¿cómo la va a encontrar? O leyendo o orando. Leyendo u orando, no hay otra forma. Son gente muy espirituales, gente muy consagrada. Pero a veces en la iglesia es como si ellos fueran los menos consagrados. Los que no se ven. Y no debiera de ser así. Porque esta mujer con más de 100 años, Ana, que era viuda, dice que de que fue viuda, dice, no se apartaba del templo,
sirviendo de noche, sirviendo de día, con ayunos y oraciones. Para que un anciano sea como Barzillai, tiene que ser un hombre o una mujer de oración y ayuno. De hecho, ya su edad le da para orar bastante. De hecho, un anciano duerme promedio unas 4 horas. Se acuesta a las 10, 11, 12, 1, 2. A las 2 de la mañana ya están así en su cama, dando vueltas. Y por más que tomen valeriana y tomen pastilla, no le hace, ya su cuerpo ya no está para tantas horas de sueño. ¿Y qué hace un anciano que a las 2, 3 de la mañana se levanta? Si es cristiano, se tira de rodillas. Y si no puede arrodillarse por la osteoporosis, se sienta en su banquito, se sienta en su cama o camina a casa orando. Y usted puede levantarse en cualquier hora de madrugada, 3 de la mañana, 3, 4, y usted puede escuchar un susurro por allí y alguien llorando, y usted dice, ¿quién está llorando a esta hora de la madrugada? Y cuando va a ver, se encuentra aquel anciano, aquella anciana postrado, orando, quebrantado por el Espíritu Santo de Dios. Por eso que cuando usted va a la casa de un anciano, siéntese a escuchar palabra de Dios. Cuando usted va a visitar a una anciana, siente escuchar lo que Dios le va a decir. Porque son hombres y mujeres que están constantemente en el trono de la gracia de Dios. Ellos oran más que nosotros. Leen más Biblia que nosotros. Y son más espirituales que nosotros. Y si son así, ¿por qué menospreciarlos? ¿Por qué tenerlos en poco? ¿Por qué sacarlos a un lado? Más bien ellos deberían de sentarse en lugares de honor. Y a veces los ancianos los sentamos ¿dónde? Allá en lo último. Siéntese los ancianos. Ellos deberían de estar sentados en sitios de honor. ¿Qué dice la iglesia? Los que me escuchan, ¿qué dicen? Allá en la radio, en su casa, ¿qué dicen? Los ancianos son una bendición de Dios. Y encontramos que esta mujer en el 38 dice, esta, presentándose en la misma hora, daba gracias a Dios y hablaba del niño a todos los que esperaban la redención en Jerusalén. En los términos nuestros estaba todo el tiempo evangelizando. Y mire lo que es un anciano en la mano de Dios. Ora, lee la palabra y evangeliza. Más que cualquiera de nosotros, se lo aseguro. Esa ancianita va a la bodega y el portugués le está predicando. Va y al chino le evangeliza. Y ese no, a todo el que se encuentra se le evangeliza. Ese no anda con tanta. Conocí una anciana, todavía está viva, una ancianita, arrugadita ya, que siempre carga en sus manos tratados. Ella va a un lugar donde se los regalan, bultos de tratados. Y usted la ve siempre cuando va hacia la iglesia, a todo el que encuentra. Cristo le ama, Dios le bendiga, a todo. Yo digo que ella debe entregar promedio de unos 100 tratados diarios, sin exagerar. Y una vez salíamos de culto un poco tarde, 8:30, 9 de la noche, y cuando me llevaban en un transporte, un hermano hacia una parada para agarrar otro transporte para mi casa, antes de venir para acá, cuando pasamos por un lugar, pudimos observar a esa ancianita, a esa hora de la noche, repartiendo tratados en las afueras de una farmacia que no puedo mencionar el nombre, que abre hasta tarde. Como estaba abierta, ellas de la farmacia entregando tratados a las 8:30 de la noche. Y vi cuando ella cruzó la calle, quizás para irse para su casa ya, y un hombre que iba en la moto se detuvo y le dio como una ofrenda. Yo digo, mi respeto para la hermana fulana de tal. Mi respeto para esa anciana hermosa y preciosa. ¿Y sabe quiénes atendían a los ancianos en la iglesia? Nosotros, los jóvenes. El equipo de evangelismo de los jóvenes eran los encargados de atender a los ancianos. Íbamos una vez a la semana, nos repartíamos en varios grupos para atender más de 30 ancianos que había en la iglesia en distintos lugares de la capital de Caracas.
íbamos 2 o 3 por cada anciano simultáneamente a esos hogares, a hacerle culto a aquello, a atenderlo y a llevarle un mercadito, alguna ofrendita, algún medicamento, porque entendimos que si nosotros como hijos de Dios honramos a los ancianos, hay uno ahí arriba que nos va a bendecir por eso. A partir de hoy, si no estás honrando a ese anciano, hónralo. A partir de hoy, si no estás respetando a esa persona anciana, respétala. Y cada vez que puedas ayudar a un anciano, hazlo. No importa si no es cristiano. Hazlo, no importa si sea la peor vecina que tenga. Eso no importa, ayúdalo. Cuando veas a un anciano en la calle que va a cruzar la calle, no te hagas el desentendido. Acérquese usted a ese anciano y ayúdele a cruzar la calle. Cuando te vayas montado en ese bus sabroso, hay 1 hora para Maturín, no, 2 horas para Maturín, ese bus sabroso. No te hagas el dormido cuando veas al anciano para no darle el puesto. ¿Sabes así, ve? Y el anciano allí viene temblando porque sufre de Alzheimer. Y ahí está el hermano o la hermana haciéndose dormido para no darle el puesto al anciano o a la anciana. ¿A quién engañas? Si Dios sabe que lo que están haciendo es malo. Dele el puesto al anciano, dele el puesto a la anciana. Ay, Dios. Esto como que era el mensaje del siglo XIX, XX. Porque en el siglo XXI todo esto se ha perdido, aún en las iglesias. En el siglo XXI se ha perdido el respeto y la honra a los ancianos, aún en las iglesias. Pero Dios nos manda hoy a que honremos el rostro del anciano. Así que vamos a orar por todos los ancianos que tenemos aquí, mayores de 50 años. En este caso vamos a orar por ustedes y por aquellos que no están presentes. Están algunos enfermos y otros por razones ya de edad no pueden congregarse como nosotros, como el caso de la hermana Luisa, amén, que ya por su edad le es muy difícil congregarse con nosotros, pero que Dios bendiga a la Sociedad de Damas, que debo mencionarla en esta oportunidad, ya que ella, la Sociedad de Damas, nos está ayudando con 2 ancianas, van 1 vez a la semana a hacer culto allá, y yo invito a las otras damas a sumarse y decir, ¿cuándo hay culto allá? Para ver si por lo menos 1 vez al mes le acompaño. Sería una gran bendición si todas las damas, por lo menos 1 vez al mes, fueran a un culto de esos ancianos. Amén. Y desde ya los caballeros activarse, porque hay un anciano de nombre Víctor que necesita una visita 1 vez a la semana en su casa. Ya el hermano Víctor ya no es el jovencito de antes. Ya cada día se congrega menos, la edad, los años. Y yo creo que fue fiel. Yo tengo apenas 2 meses y un poquito, pero yo creo que él fue fiel aquí a la iglesia. Yo creo que la hermana Ana Durán fue fiel en esta iglesia. La hermana Luisa ni hablar. Yo creo que todos esos ancianos y los que usted sabe que no están presentes, que se fueron no sé para dónde, yo creo que todos ellos hicieron algo grande por esta iglesia. Sus oraciones, su servicio, su amor. Y le digo algo sincero de todo corazón que me duele. No es justo que después que ellos hicieron tanto por nosotros, ahora nosotros disfrutamos de todo esto y ellos en el olvido. Eso lo hace el impío, el mundano, pero no lo hace el cristiano. No creo que un anciano que después que gastó su tiempo en la obra, allá él, allá ella, qué triste esa posición. No podemos abandonarlo. La iglesia primitiva fue criticada por eso, porque sí predicaban y predicaban los apóstoles y predicaban, pero los ancianos, las viudas, dicen que no eran entendidos. Y qué triste que la casa de este anciano nadie vaya a visitarlo. ¿Qué dirán los vecinos de la iglesia? ¿Qué dirán los vecinos del evangelio? ¿Qué dirán de nosotros? Creo que los ancianos no merecen dejarlo en el olvido, allá abandonados. Tenemos que nosotros rescatar todo eso. Y si a usted le mal enseñado de que al anciano déjelo allá,
esa enseñanza no vino de Dios. Esta que está en la Biblia es la que Dios nos manda a nosotros todavía. Honra el rostro del anciano. Vamos a hacerlo. Vamos a honrarlo. Vamos a respetarlos. Vamos a visitarlo. Llevémosle algo. Si usted un día va para la casa de un anciano y no tiene nada que darle, venga aquí, sacamos 2 productos de acetamol y tome, lléveselo. Lléveselo al anciano. Lléveselo a la anciana. Porque Dios va a traer a esta iglesia a muchos ancianitos y ancianitas. Aparte de niños, de jóvenes, Dios va a traer muchos ancianos y ancianas. Cuando vea en nosotros el testimonio del amor de Dios y el respeto hacia ellos. Anciano que me escucha, aquí hay un lugar para ti. Anciana que me escucha, aquí hay un lugar para ti. Dios quiere honrarte a ti. Dios quiere bendecirte a ti. Y si puedes congregarte y has dejado de hacerlo, yo te invito, anciano y anciana, vuelve a congregarte. Vuelve a la casa de Dios. Dios aquí te está esperando. Así que oremos. Pasa aquí por favor los ancianos, 50 años hacia arriba. Pasen aquí adelante, queremos orar por usted en esta hora. Pasen aquí. Vamos a orar por este hermoso grupo de ancianos. Bueno, no, le llamamos ancianos, ¿verdad? Yo sé que ancianos son una edad más avanzada, pero llamamos por allí. Y es una honra. No sé si usted siente que es una honra llegar a esa edad, no sé. No sé si usted sale por allí sintiendo que es una honra, porque no cualquiera llega a esa edad. Pero usted llegó hasta esa edad para Dios honrarlo. Y Dios los va a honrar a ustedes. Pero quiero que entiendan algo. Cuando Dios quiere honrarlo, no hagan como Barzilai. ¿Para qué me vas a honrar? Al contrario, diga: Señor, gracias. Gracias, Señor amado. Vamos a orar por ello, hermano José. Vamos a orar por el hermano José Luis. Acérquese, hermana Rosa. Vamos a orar por la hermana Daidelis. Nuestra hermana Mirla. Vamos a orar por nuestra hermana. Que Dios les bendiga. Nuestra hermanita Luz María. Vamos a orar por nuestra hermana Luz María. Amén. Nuestra hermana Leudis. No, vamos a orar por ella más bien. Amén. Vamos a orar por nuestra hermana Janeivis. Vamos a orar por nuestra hermanita. Vamos a orar por esta hermanita. Nuestra hermana Kevin. Vamos a orar por esta hermanita. Nuestra hermana Franelis. Vamos a orar por esta hermanita que no es su mamá. A Dios la gloria, amén. Yo oro por hermana Leudis y nuestra hermana Marian. Vamos a orar por esta hermanita, por esta hermana. Amén. Vamos a orar entonces por cada uno de estos hermanos presentes y a la vez oramos por aquellos que están escuchándonos en su casa. Usted que está allí, extienda su mano hacia acá y oremos por estos hermanos y hermanas. Padre, Señor, Dios Todopoderoso, qué privilegio nos da a nosotros el poder orar por estos ancianos de la iglesia. Qué honor nos concede a nosotros poder colocar sobre ellos nuestras manos y pedirte que por favor les continúe bendiciendo. Bendícele, Señor. Al que está enfermo, sánale ahora en el nombre de Jesús. Al que se siente desanimado, anímalo ahora en el nombre de Jesús. Al que se siente, Señor, despreciado, tócalo. Tócalo con tu presencia
porque Jehová tu Dios no te desprecia. Jehová tu Dios no te desprecia. Y camando remas soja. Aunque ese hombre te menospreció, aunque esa mujer te menospreció, aunque tu padre y tu madre te abandonan, aunque tu familia te menosprecie, Jehová tu Dios no te desprecia. Al contrario, Él te dice hoy: no temas, yo estoy contigo, yo te bendigo, yo te sustento, yo soy tu proveedor, yo soy tu sombra, tu mano derecha. Yo sigo estando contigo. Aunque alguien te haya menospreciado, Jehová tu Dios no te menosprecia. Jehová tu Dios te está llamando. Jehová tu Dios te dice: levántate, cobra fuerza, cobra ánimo. No te eches a morir, no te eches a un lado, porque todavía yo quiero hacer algo contigo. Anciano que me escucha, todavía Dios quiere hacer algo contigo. Anciana que me escucha, todavía el Señor quiere hacer algo con tu vida. Siente la presencia de Dios allí. Siéntela. Allí está Jehová tu Dios tocándote. Allí está Jehová tu Dios levantándote. Allí está Jehová tu Dios sanándote. Allí está Jehová tu Dios dándote la fuerza que necesita. La fuerza que tenía Caleb. La fuerza que tenía Ana. Esta mujer de Dios es la fuerza de Dios que está contigo. Es la fuerza de Dios que te levanta. No estás solo. Tú no estás sola. Jehová tu Dios está contigo. Él nunca te ha dejado. Él nunca te ha desamparado. Él te ha sustentado. Él te ha dado. Él te ha provisto. Él te ha dado alimento. Él te ha dado calzado. Él te ha dado vestido. Él te ha dado un techo. Jehová tu Dios no te ha dejado. Cuando tú clamas, Jehová tu Dios está allá a tu lado escuchándote. Cuando tú lloras delante de Él, Jehová tu Dios está a tu lado abrazándote, consolándote. Y te dice: no temas, hijo mío. No temas, hija mía. Tú no estás solo. Tú no te encuentras sola. Los ángeles de Dios están contigo en tu casa. Allí está el ángel de Dios a tu lado. Allí está el ángel de Jehová a tu lado. Allí está el que te defiende. Allí está, allí está. Y camando rema, recibe la bendición de Dios. Hay ancianos y ancianas que me están escuchando en sus casas y están recibiendo fuerza, y están recibiendo unción, y están recibiendo presencia de Dios, y están recibiendo sanidad divina. Santo poder de Dios, santo poder de Dios. Anciano que me escucha, anciana que me escucha, Jehová tu Dios está allí diciéndote: yo estoy contigo, yo te levanto. Y camando ramas socamay. Recibe la fuerza que Dios te da ahora. Recibe la fuerza, hermana Luisa. Recibe la fuerza, hermana Ana Durán. Hermana Ingrid Herrera. Recibe fortaleza de Dios. Recibe Chequina. Recibe llenura. Hermano Víctor Torres. Sé sano ahora, en el nombre de Jesús. Hermana Leudis, recibe la fortaleza del cielo. Recibe. Recibe el poder de Dios. Recibe la administración divina. Recibe. Anciano que me escucha, anciana que me escucha, no te sigas pintando las canas. No te avergüence tener en tu cabello ese almendrón ya florecido que representa sabiduría,
Las canas representan sabiduría. Las canas representan autoridad. Las canas representan el ser honrado, el ser privilegiado. No te sigas pintando esas canas. No te avergüences de tu edad. No te avergüences. Porque es una honra de parte de Dios llegar a un día a tener canas como tú la tienes. Es un privilegio de parte de Dios llegar a tener canas. Ese cabello que se vuelve blanco. Esa hebra de cabello que se vuelve blanco. Y Dios nos manda por su palabra a honrar el rostro del anciano y a respetar esas canas que usted tiene. Que Dios te bendiga, anciano. Que Dios te bendiga, anciana. Cobra ánimo y sigue buscando a Dios. Sigue orando por nosotros. Sigue clamando por nosotros. Usted sabe cuántos ancianos y ancianas conozco que cuando me ve me dice: hermano Ciro, estoy orando por ti. Y yo sé que yo me mantengo en pie gracias a Dios y gracias a esa oración de tanto anciano. ¿Sabe algo? Cuando yo me alejé de Dios hace un tiempo atrás, una ancianita ya partió con el Señor, María Echenique era su nombre. Cuando yo era adolescente, ella era ancianita. Y ella se enteró que yo me alejé de los caminos del Señor. Y para ella fue una gran tristeza. Ella solamente, yo no era familiar mío, era hermana en la fe, sí, pero no familia de sangre. Y desde que me aparté de Dios, ella comenzó a orar por mí mañana, tarde, noche, madrugada. Y Dios escuchó el clamor de esta ancianita. Cuando Dios me permitió volver al camino de Él, esta ancianita se enteró, vivía como a 2 horas de donde yo estaba. Y ella ya tenía una edad muy avanzada. Ya vivía sola en su casa, ya su esposo había partido. Ella sabía que ya le quedaba poco tiempo. Y uno de sus deseos era verme a mí convertido al Evangelio. Ella pensó que quizás moría y después que ella moría, el Señor me traía a su camino, pero se enteró de que el Señor me permitió volver al Evangelio. Y cuando se enteró, buscó la manera de hacerme llegar un mensaje diciendo: ya estoy muy ancianita, he orado mucho por ti, mucho por ti he orado. Y me dijo: antes de partir, yo quiero verte, yo quiero ver el fruto de mis oraciones. Fui con mis 2 hermanas menores a visitarla, hermano. Una ancianita arrugadita. Nos abrazamos y lloramos. Usted no sabe, ese anciano, esa anciana, cuánto ora por usted que está aquí. Y las veces que tú has sentido desánimo en tu vida espiritual, tú no te imaginas ese anciano.